¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en la fanpage de Vanguardia en Facebook, así como en nuestro canal de YouTube, plataformas a través de las cuales transmitimos cotidianamente este espacio que se enmarca dentro de esto que hemos dado en llamar la nueva normalidad a la cual nos ha arrojado la pandemia del coronavirus. El lavado de dinero es un fenómeno transnacional, global, que constituye una preocupación importante para todas las sociedades, por lo menos para las sociedades democráticas del mundo, porque constituye un elemento pernicioso de la economía y por ello existe toda una estrategia también global, también internacional, para combatirle. Pero para entender mejor lo que significa este fenómeno y por qué es indeseable, el día de hoy le agradezco mucho que nos acompañe a Alfredo Patiño, quien es especialista en inteligencia financiera y consultor independiente. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Saludándote desde acá de la Ciudad de México. A tus órdenes. Gracias por acompañarnos hoy, Alfredo. Y bueno, para tener un panorama más claro, ¿por qué no nos haces favor primero de decirnos qué es el lavado de dinero? Con mucho gusto, Carlos. Mira, el lavado de dinero se puede decir que es un proceso que consta de 3 etapas. La primera etapa consiste en introducir el dinero sucio al sistema financiero con operaciones relativas a depósitos, inversiones, compras de seguros, aportaciones a seguros de retiro. Después, con el dinero ya depositado, realizas una serie de transferencias y retiros, nuevos depósitos que te permitan dificultar la conexión, el rastreo y la detección de recursos procedentes de un delito. Finalmente, el propósito de haber hecho esta introducción y después haber hecho estos movimientos y transacciones, finalmente consiste en utilizar esos recursos producto de un delito ya enmascarados y mezclados con recursos de procedencia legítima, integrándolos abiertamente a la economía formal. De esta forma, podemos decir que el lavado de dinero consiste en depositar dinero sucio en una institución financiera a lo cual se le llama colocación. Luego se realizan operaciones para que se pierda el rastro de dinero, a lo que se llama estratificación. Y finalmente, el dinero sucio, que ya no se puede rastrear, se usa como si fuera legítimamente obtenido en una etapa que se denomina integración. Entonces, el lavado de dinero es un proceso que consiste de colocación, de estratificación y de integración. Entonces, así podemos decir que el lavado de dinero entonces es un proceso que consiste en ocultar el origen de ganancias generadas cuando se cometen ilícitos o delitos, depositando esas ganancias en instituciones del sistema financiero para tratar de aparentar que provienen de actividades legales. Por esta razón, el lavado de dinero se considera que se constituye de 4 elementos. Primero, el ocultamiento. El objetivo principal de este proceso es ocultar el origen de los recursos. Después, el siguiente elemento es el origen ilegal de los recursos, que consiste en que se debe determinar que el origen de los recursos es un delito, una actividad ilícita. Luego, el tercer elemento son esas actividades ilegales o esos delitos. Los delitos cometidos con un propósito económico y que generan la necesidad de lavar el dinero. Y en cuarto lugar, el cuarto elemento que tenemos es el consistente en aparentar, que es lo más importante. La idea es que entre más creíble hagas que este dinero viene de una actividad ilícita, más difícil va a ser poder identificar el rastro del dinero y poder determinar que no son de una fuente lícita, sino de un delito. Entonces, dada esta complejidad, en México existe el requisito de procedibilidad, que establece que cuando se utiliza el sistema financiero en México para cometer un delito en el que se utilicen recursos de procedencia ilícita, es decir, provenientes de un delito, la denuncia tiene que ser presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente. Esto es a través de la unidad de inteligencia financiera. En otras palabras, el lavado de dinero requiere para su castigo sustentarse en inteligencia financiera, porque para lavar dinero es necesario que se demuestre que se atentó contra el derecho de la población a tener acceso a recursos y a financiamiento legales. De esta manera, podemos decir que el lavado de dinero es un delito y además es un proceso. Sí. Ya.
Bueno, ya que lo explicas así, Alfredo, Sí. la primera respuesta o la respuesta a la primera pregunta que te hice suena bastante obvia. Ujú. El lavado de dinero es entonces limpiar el dinero sucio. Pero, Exacto. ¿por qué no hacemos aquí, también nos detenemos un poco para entender muy bien qué es dinero sucio? ¿Cómo Sí, se ensucia el dinero? muy bien. O cómo se obtiene dinero sucio que luego se tiene que lavar? Sí, claro. Mira, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene una definición de lo que es el lavado de dinero que permite clarificar muy bien de dónde vienen esos recursos. Para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el lavado de dinero es un proceso a través del cual es encubierto el origen de fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, como el tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, lenocinio, piratería, evasión fiscal, terrorismo. Entonces, la idea es que el objetivo de hacer este tipo de operaciones, que se hace generalmente en varios niveles, consiste en que los fondos o activos obtenidos a través de esas actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y puedan circular sin problemas en el sistema financiero. En síntesis, yo te puedo decir que el lavado de dinero, entonces, es un delito consecuente de actividades ilegales previas. El lavado de dinero es una consecuencia, no una causa, ya que no incurriría en lavado de dinero quien antes no realizó ciertos delitos que dejan ganancias exorbitantes. ¿Qué quiero decir con exorbitantes? Actividades ilegales que dejan más ganancias de las que el delincuente o los delincuentes necesitan para vivir y para sostener sus actividades delictivas. Eso, justamente eso me surgió ahorita de cuestionamiento. Eh, digamos, si las personas obtienen dinero sucio de actividades muy diversas, no Sí. solamente de la delincuencia organizada o del contrabando transnacional, etcétera, pues no nos importan todas, supongo yo entonces. Es decir, habrá gente que también lava dinero en el estricto sentido que ya nos explicaste, Uh -huh. pero pues lava muy poquito, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa son las grandes transacciones. Mira, la estructura con la que se persigue el lavado de dinero, dado los perjuicios que genera en la economía, en los sistemas financieros y, por supuesto, en el daño que genera en las personas para tener acceso a recursos y a financiamiento limpio, que vienen de actividades limpias, implica que se persiga el lavadito y el lavadote. Es Ya. decir, cuando se hacen pequeñas transacciones, o se fraccionan las transacciones para que no rebasen ciertos umbrales que son los que son comúnmente perseguidos por su relevancia, en realidad lo que sucede es que los sistemas financieros pueden identificar cómo fueron fraccionados, cómo fueron, se dice en el argot de la inteligencia financiera, cómo fueron pitufeados, se hicieron pequeñitos Ya. para no rebasar los umbrales, de tal manera que se pueden identificar, dados los umbrales establecidos para monitorear esta amenaza, se pueden identificar tanto las operaciones pequeñitas como las grandotas. Y la verdad es que si bien hay una gestión con un enfoque basado en riesgo, donde el riesgo más grande es al que se le dedican más recursos y más atención, también el lavadito es perseguido y el lavadito también representa un daño para el sistema financiero, porque los dos causan el mismo tipo de perjuicios. Ya. Bien, y vamos a los perjuicios. O sea, ¿por qué es dañino el lavado de dinero? ¿Por qué hay que combatirlo? ¿Por qué le hace daño? ¿Y cuáles son esos daños que hace? Muy bien. Pues sí, se habla mucho de los perjuicios que genera el lavado de dinero y muchas cuestiones son a veces un poco mitificadas, ¿no? Al cuantificar los perjuicios que causa el lavado de dinero, se habla mucho de gigantescas cantidades de dinero lavado como una mera especulación. En realidad, nadie sabe cuánto dinero se lava realmente. El propósito de los lavadores de dinero es que nunca se pueda determinar que se está usando dinero sucio, de tal manera que es muy difícil determinar una cantidad de dinero lavado. El resultado es que ocurre lo mismo para determinar con exactitud las consecuencias del lavado de dinero. Se dice de una manera casi religiosa que el lavado de dinero deforma las preferencias de consumo, porque la gente cuando va a lavar dinero y para lavar dinero compra cosas que de otra forma no compraría.
También se dice de una manera casi dogmática o religiosa que el lavado de dinero incrementa los precios artificialmente porque la gente que va a lavar dinero no tiene reparo de ver cuánto cuestan las cosas, porque ni compran ni invierten atendiendo a sus verdaderas preferencias, sino que compran cosas que les permiten lavar dinero fácilmente y por lo tanto están dispuestos a pagar cualquier cantidad para lograr ese propósito. También se dice de una manera casi dogmática que el lavado de dinero afecta las tasas de crecimiento. Por un lado, se argumenta que la gente que lava dinero en realidad nunca pone a operar una empresa fantasma, ya que solo existe en el papel. Y por el otro lado, también se dice que esas personas que lavan dinero abandonan las empresas fachada una vez que la actividad de coartada ya no sirve para el propósito de lavar dinero. También se dice sistemáticamente que el lavado de dinero hace que los negocios ilegales se afecten o se infecten por los negocios ilegales se afecten o infecten afecten a los negocios legales, dada la estrecha interrelación de las actividades económicas donde el dinero sucio siempre terminaría por manchar el dinero limpio. También se dice sin pensar mucho que el lavado de dinero genera corrupción y sobornos, ya que los lavadores de dinero corrompen y sobornan tanto a funcionarios de las instituciones financieras como de otras actividades vulnerables y a los servidores públicos que aceptan, toleran y fomentan esta actividad. También se dice que el lavado de dinero incrementa el crimen porque otorga fondos y herramientas financieras a los criminales para sustentar económicamente sus actividades delictivas. En todos estos casos podríamos decir, ¿ustedes creen que después de todo el esfuerzo individual y colectivo de la delincuencia organizada para poder lavar el dinero y quitarle finalmente esa sangre que trae, de verdad querrían utilizar ese dinero lavado para financiar actividades ilícitas? ¿De verdad creemos que los malos son tan tontos como para meterle dinero del bueno al malo? Mira, la realidad es que la respuesta a la interrogante relativa a qué perjuicios genera el lavado de dinero está en otra parte. La respuesta es que el lavado de dinero tiene un alto costo social. Para que ese dinero lavado se pueda invertir en la construcción de un fraccionamiento, en la construcción de un centro comercial, en la generación de empleos en una estética, en una fábrica de cerveza artesanal, en un estadio, en un equipo deportivo, es necesario que antes se perjudique gravemente la salud de los que consumen drogas, se esclavice, se veje, se prostituya, se explote, se soborne y se corrompa a las personas que forman parte de la población. Es un componente sustantivo del Estado. Por eso, el lavado de dinero es considerado una amenaza a la seguridad nacional. Por estas razones, cada persona afectada de la población significa un gran costo para la sociedad, porque implica haber desperdiciado recursos invertidos en el amor de pareja, en la gestación, en el parto, la vacunación, la alimentación, los pañales, la energía eléctrica, el vestido, la educación familiar, la educación institucional. Y así puedes concluir fácilmente que permitir el lavado de dinero tiene como perjuicio tolerar que se borren socialmente los costos que representan el narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción. Ya, oye, qué interesante este enfoque. La verdad es que yo no había leído una exposición que me permitiera verlo desde este punto de vista. Y es muy interesante voltear a ver a esa, no sé si será correcto y tú coincidirás, a esa afectación primigenia, ¿sí? de la actividad que da origen al lavado de dinero o que tiene como consecuencia posterior el lavado de dinero. Y entonces, digamos, cuando estamos combatiendo el lavado de dinero, cuando los estados combaten el lavado de dinero, lo que tendrían que hacer es perseguir las causas y no los efectos. Mira, es una pregunta recurrente porque, dado que estas conductas relativas al narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción, que tienen una connotación claramente económica, lo que procuran es obtener recursos, y los recursos que se obtienen generalmente son exorbitantes y son más de los que puede gastar la propia delincuencia para poder sobrevivir o financiar sus propias actividades sin necesidad de llegar a lavarlo. Ahora, como generan esas ganancias exorbitantes, surge la necesidad para ellos de tener que lavar el dinero. Bien, la idea es que los tratados internacionales lo que hacen es que establecen como mejor herramienta
para poder combatir esos delitos precedentes, combatir este delito consecuente, que fue primero el huevo o la gallina. La idea es que, sin tratar de partir un pelo en cuatro, el combate al lavado de dinero es una herramienta muy efectiva, es una herramienta con instrumentos muy efectivos para poder disminuir las tasas de actualización de estas conductas antisociales como el narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción, que tienen un alto costo social. Oye, una cosa también que quizás no solemos asociar tanto y tú ahora lo has explicado de una manera, digamos, consecuencial que nos ha permitido visualizarlo muy claramente, es que la corrupción gubernamental es, digamos, la actividad precedente o una de las actividades precedentes o precursoras del lavado de dinero. Exacto. Lo cual, digamos, pues pone a los funcionarios públicos corruptos, pues en la misma casilla que los narcotraficantes y los secuestradores y quienes se dedican al tráfico internacional de todo tipo de cosas. Exacto, tienes razón. Los instrumentos internacionales que se han desarrollado para combatir el lavado de dinero tienen ese tipo de estructura y ese tipo de concepción. Así es. Ya, y esto es porque lo que tendríamos que entender, y fíjate cómo, aunque uno lo haya pensado antes, la verdad es que ahora es cuando me queda muy claro, pues cuando un funcionario público corrompe un proceso gubernamental, cuando escuchamos de estas cosas de los moches y de las sobornos que se piden a cambio de obras públicas, sí, pues lo que está obteniendo es dinero sucio que luego tiene que lavar. Y aquí es donde te quisiera preguntar, los modus operandi de los narcotraficantes, los integrantes de las mafias del crimen organizado y los de los políticos corruptos, ¿son distintos? Para lavar dinero, quiero decir. Sí, claro. Los métodos o las formas que utilizan, ¿no? Ajá. Sí, son básicamente las mismas cuando pretenden lavar dinero. Lo que hacen es llevar a cabo este proceso con estas 3 etapas, donde lo primero que hacen es colocar esos recursos sucios en el sistema financiero mediante depósitos, aportaciones a sus cuentas de retiro, y luego hacen una serie de transacciones que impidan dar con el origen del recurso, lo invierten, lo retiran, lo vuelven a poner en otra cuenta, hacen una serie de movimientos que hagan difícil la trazabilidad de los recursos, y después lo que hacen es que ya lo ponen en una cuenta que les permita utilizarlos como si fueran recursos obtenidos lícitamente. Y aquí lo más relevante, pues, son los instrumentos con los que se combate el lavado de dinero para poder, digamos, revelar la forma en la que operan estas personas para poder tratar de aparentar que los recursos son de un origen lícito. Ya, pero a ver, nada más para que nos quede un poco más claro, Alfredo, no sé si sí, tendrías algún ejemplo, digamos, más concreto. Ya nos dijiste, por ejemplo, que un funcionario público corrupto puede depositarle a su cuenta de la Afore, ¿no? Puede, quizá, hemos escuchado en las noticias en los últimos meses, pues, le dan dinero a sus cónyuges, ¿no? O le regalan dinero a sus parientes. Pero, digamos, ya cuando el asunto regresa al sistema financiero, ¿qué suele hacerse? ¿Se compran inmuebles? ¿Se pone un negocio? ¿Dónde estaría un ejemplo que nos permita visualizar estas similitudes entre lo que hace un funcionario público corrupto y un narcotraficante para lavar dinero? Para lavar dinero, bueno, pues lo más fácil es emplear un tipo de negocio que te permita justificar el ingreso de recursos en efectivo. Es decir, si tú eres un servidor público, un narcotraficante corrupto, pues bien puedes poner vamos a usar el ejemplo más añejo del asunto, pones una lavandería de ropa, ¿no? La lavandería de ropa, la metáfora completa. Todo el mundo llega con sus kilos de ropa y paga en efectivo. Y no es nada difícil justificar que la lavandería estuvo trabajando todo el tiempo a full. ¿Sí me explicó? Ya. Entonces, eso te permite hacer depósitos
en efectivo a una cuenta que concentra las ganancias de esa empresa legítimamente establecida, Ya. que no es más que una fachada. Las Bueno, empresas fachadas las ocupan todos tipos de lavadores de dinero. Y las empresas fantasmas también. Por ejemplo, una cosa que se hace comúnmente es que se crea una empresa que no tiene una localización física, no tiene empleados, sin embargo, todo el tiempo está emitiendo facturas por supuestos servicios prestados y recibe depósitos por haber prestado esos servicios que no tienen una justificación real, en realidad son pagos de sobornos o son recursos depositados por los trabajadores de la delincuencia organizada. ya, es decir, todas estas cosas que hemos escuchado sobre las empresas que hacen facturas falsas, entonces es parte del proceso de lavado de dinero. Parte del esquema de lavado de dinero. Para eso existe una serie de instrumentos con los cuales se combate y se identifican este tipo de situaciones en relación a poder identificar los riesgos y los montos, sí. Oye, pero mira, es que de verdad me está resultando tan reveladora esta charla contigo, Alfredo, porque, a ver, entonces cuando nosotros escuchamos o leemos en los medios la noticia de que el gobierno X, Y o Z de municipio, estado o la federación contrató a una empresa o le dio un contrato a una empresa de las que ya han sido declaradas como factureras, en definitiva, ¿no? Estas que se publican en el Diario Oficial de la Federación, y le dio un contrato, o sea, lo que están diciéndonos es, el gobierno está contratando a una empresa que se dedica a lavar dinero. Exacto, exacto. De hecho, cuando ignorando el contenido de esas listas y de esas personas físicas o morales que están identificadas como factureros, están participando en el esquema de lavado de dinero. Por eso te decía yo que el delito de lavado de dinero en México tiene una estructura que hace forzoso que para poder proceder legalmente se presente una denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando se utiliza el sistema financiero, es decir, cuando para llevar a cabo el proceso de lavado de dinero se utiliza el sistema financiero, forzosamente tiene que haber atrás un background de inteligencia financiera que permite identificar que se llevaron a cabo operaciones de este tipo, como las que estamos platicando. Ya. No sé si estás al tanto del contenido de esta denuncia que Emilio Lozoya presentó el año pasado, señalando cómo recibió los sobornos de Odebrecht y a quién le dio el dinero. Hay una parte de ese documento que él entregó a la PGR y que supongo que tiene su firma, en la cual él dice que se quedó con una parte de ese dinero, ¿sí? Esa es una confesión de que, pues, porque luego pues lo tuvo que lavar, ¿no? Claro, lo lavó. Sí. Lo lavó. Sí, claro, es una confesión de parte en un delito en el que no puedes alegar que lo cometiste de manera culposa. Ya. Es decir, cuando esos 4 elementos del ilícito que platicamos que se tenían que acreditar, y si se acreditaban, entonces se procedía penalmente. Cuando eso se acredita, es imposible que tú digas que lo cometiste de buena fe. Ya. ¿Sí me explico? Sí, que no me di cuenta. O sea, fue. No me di cuenta. Exacto. Porque tú sabes que ese dinero que te lo dieron a cambio de cosas que no son legales. Exacto. Sabes de la procedencia ilícita de esos recursos. Sabes que muy seguramente podrían provenir del narcotráfico, podían provenir de una actividad de delincuencia organizada o de la corrupción. Ya. Oye, Alfredo, y digamos, ya nos dijiste hace un rato que no hay una cuantificación, que nadie sabe con exactitud, pero supongo que habrá cálculos. Como ¿de qué magnitud es el problema que tenemos en México? Híjoles, no quisiera caer en esa, precisamente mi argumento era para no caer en ese tipo de especulación. Sí, ya sé, no quería caer en ese tipo de especulación, sino más bien dar hechos concretos, pero sí es un problema, problema grave que pone a la población de no tener acceso a recursos y financiamiento limpios.
Tan es así que las propias instituciones financieras han adoptado los instrumentos con los cuales se combate el lavado de dinero. Ya. Pero bueno, a ver, sabemos que el narcotráfico es un problema más o menos gordo en México. Sabemos que la corrupción es un problema muy extendido. Difícil encontrar un área del servicio público donde no pueda encontrarse algo que huela a corrupción. O sea, debe ser un problema muy grave. Entonces, el lavado de dinero, se lava muchísimo dinero en México. Se lava muchísimo, se lava muchísimo dinero en México, sí, así es. Oye, y esto me lleva a esta discusión que se dio en los últimos días del año pasado y que ha seguido este año, y tiene que ver con la propuesta que se hizo de reformas a la ley del Banco de México, que se ha dicho mucho que podría dar pie a que la gente que lava dinero, sobre todo que lava dinero extranjero, que proviene del extranjero, dólares en particular, pudiera introducir con enorme facilidad al sistema financiero el dinero sucio y que además se lo entregara al Banco de México. ¿Cómo es esto? Mira, sí, efectivamente está esta propuesta de modificación a la ley del Banco de México, pero para poder digamos, entender un poco de qué va el asunto o el contexto de los riesgos que podría implicar esta reforma, primero hay que reflexionar sobre la justificación de esas reformas, ¿no? La justificación es que el efectivo en moneda extranjera que ingresa a nuestro país, traído por los migrantes mexicanos, así como por los turistas extranjeros, fluya de manera sencilla, segura, económica y en apoyo de aquellos que reciben dichos recursos y de sus familias para el fortalecimiento de la economía de sus poblaciones, ¿no? De esta manera, se propone efectivamente que el Banco de México compre obligatoriamente a las instituciones financieras la moneda extranjera que ellas captaron de sus clientes y de sus usuarios y que no quieren o que no pueden colocar con sus socios comerciales en el país de origen de esas monedas, de tal manera que esos recursos pasen a formar parte de la Reserva Internacional del Estado mexicano y las mismas sean invertidas y utilizadas para su venta cuando se oferten dólares para bajar el precio del dólar, cuando se ve amenazado el poder adquisitivo de nuestra moneda porque devalúa el valor del peso, ¿no? Entonces, en esa situación, entendiendo el alcance o el propósito, la explicación de quien hace la propuesta de reforma, entonces ahora sí puedes empezar a hacer un análisis un poco menos subjetivo sobre la valoración de lo que representa. En este sentido, entonces, lo primero que yo haría, o lo primero que tendríamos que reflexionar es que habría que ver si esta actividad de tomar los dólares de las instituciones financieras que captaron, se alinea con las actividades del Banco de México, ¿no? Con esta actividad que pretende obligar el Banco de México a tomar esos dólares de acuerdo con sus funciones y sus posibilidades institucionales que derivan de la Constitución. Para eso hay que reflexionar, pues entonces, ¿qué dice el artículo 28 de la Constitución? Ahí podemos ver claramente que el objetivo prioritario del Banco de México es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional para fortalecer la rectoría económica del Estado en el desarrollo nacional. Así, tú puedes decir, tiene que ver que la obligación que le quieren imponer al Banco de México de tomar esos dólares con su objetivo prioritario, la ley del Banco de México, que regula sus actividades, establece que la finalidad del Banco de México es proveer a la economía del país de una moneda nacional. Para realizar esta finalidad, el Banco de México tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de esa moneda, así como proveer el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos interbancarios. Entonces, la iniciativa que propone que el Banco de México tome esos dólares que las instituciones financieras captaron de sus clientes y de sus usuarios y que no quieren o no pueden repatriar a propósito
a propósito de sus relaciones comerciales con sus socios bancarios de otros países, que generalmente son aquellos bancos que están localizados en los países en los que se utiliza la divisa o la moneda de la que se trate, son las que provocan digamos, este tipo de reflexiones en todas las personas que están opinando en relación a esta reforma. Pero, lo que se argumenta, digamos, alejándonos un poco de los tecnicismos que sí, para los que no somos especialistas como tú nos cuestan un poco de trabajo, en tu opinión, estas afirmaciones que se han hecho de que es un riesgo para el Banco de México por que podría prestarse al lavado de dinero, ¿son fundadas o infundadas? son fundadas. Ya. Yo creo que son fundadas. Lo que se argumenta en contra de la reforma que obligaría al Banco de México a comprar esas divisas captadas por las instituciones financieras que no pueden o no quieren colocarlas por sí mismas en los mercados extranjeros, es que en toda esta operación de captar los dólares de sus clientes o de sus usuarios, es posible que ingresen flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas. La idea es que... ¿Y qué cosas, digamos, porque ya nos explicaste todo cómo funciona el esquema de lavar dinero, pero digamos, ¿dónde está el riesgo? En que cualquier persona puede llegar, o sea, a nadie le preguntan, no le piden sus datos cuando va y hace depósitos, o cómo ingresarían, cómo sería materialmente este proceso de que los dólares sucios ingresen al sistema bancario. Bueno, pues fíjate, actualmente la idea es que existe una regulación que impide que el dinero sucio entre a las instituciones financieras, con una serie de herramientas que permiten disuadir que eso ocurra. De tal manera que cuando una persona va a una institución financiera, la institución financiera tiene la obligación de identificar, y cuando se trata de sus clientes, conocer por qué están haciendo ese tipo de operaciones. Además, los bancos o las instituciones financieras tienen límites en relación a las cantidades de dinero en dólares que pueden recibir de sus clientes y de sus usuarios. Es decir, existe un esquema de mitigación, de actualización de ese riesgo. Es decir, existen herramientas institucionales, tanto regulatorias como financieras y jurídicas y políticas, que impiden que supuestamente el dinero sucio entre a esas instituciones. Déjame intentar ponerlo más claro. ¿Qué cosas hoy impiden a un narcotraficante, ¿sí?, llevar 3 maletas llenas de dólares al banco que tú quieras, depositarlos allí? ¿Y qué implica esta reforma? O sea, ¿cuáles son las que se removerían y que ahora sí le permitirían hacerlo? Porque eso es lo que yo entiendo. Exacto. Eso no ocurre. No ocurre. Mira, lo que sucede ahorita es que si tú quieres ir a un banco a vender tus dólares, te van a poner un límite de operación mensual en relación a el tipo de relación comercial que tengas establecido con el banco. Si tú eres un cliente del banco, o sea, tú vas a tu banco, digamos. Yo tengo tienes una cuenta en un banco, ¿no? Entonces tú puedes ir a tu banco y cambiar en el transcurso del mes hasta $4,000. Ok. Si tú eres un usuario, es decir, no eres cliente del banco, puedes cambiar hasta $1,500 en un mes calendario. Estas dos cantidades son en mes calendario. En el caso de que tú seas un cliente que la cantidad es mayor, que está topada por un umbral, ¿no? Siempre te van a pedir que te identifiques, y en el caso de tu usuario también te piden que te identifiques, pero adicionalmente, cuando tú eres un cliente, van a tomar medidas las instituciones financieras para ver por qué estás realizando ese tipo de transacciones. Es decir, empiezan a hacer un análisis del riesgo que representa tu perfil transaccional, la forma en la que te estás comportando hacia la institución financiera. Ya, ¿y con la reforma que se está proponiendo eso ya no existiría? Eso seguiría existiendo. Seguiría existiendo. ¿Qué es lo que se quitaría
que representa este riesgo de que entre el dinero al sistema financiero? Es que es como todo, funciona como todos los mitigantes. La idea del establecimiento de estas medidas que previenen que el dinero sucio entre no significa que no puedan ser burladas. Claro. Tú empezaste hablando de esta entrevista en relación a cuánto dinero se lava, cómo se lava el dinero. Eso quiere decir que existe una certeza de que eso ocurre, claro, ¿no? A pesar de que hay todo un sistema de herramientas institucionalizadas para tratar de evitar que eso se actualice, que esa amenaza se actualice. Entonces, siempre existe la posibilidad de que alguien burle los controles. Ya. El asunto es... Sí, no, termina la idea. El asunto es que si alguien burla los controles en una institución financiera y esa persona es investigada y luego es investigada la institución financiera, la investigación podría llevar al Banco de México también, porque se revisa y se investiga toda la cadena de pagos que permiten identificar quiénes fueron los que hicieron las transacciones con esos recursos de procedencia ilícita. Entonces, pasan dos cosas. Que el Banco de México ahora sea considerado una institución de riesgo porque tendría dinero lavado en sus instituciones. Todas las instituciones financieras son instituciones que representan un riesgo de lavado de dinero. El Banco de México no, porque no compra dólares al público en general, ¿sí? Ni recibe dólares en efectivo del público en general. Es decir, está abstraído de ese riesgo. Esa amenaza no se le puede actualizar porque él no hace esas operaciones. Solamente choca el que maneja. El que no maneja no es el que ejecuta el choque. Puede ir en un choque, pero no. ¿Sí me explico? Y esto es lo que podría pasar. Es como subir al Banco de México al carro en el que se puede chocar. Ya. Y entonces las consecuencias le podrían afectar también. Y esto entiendo yo que en el plano internacional, en el contexto de la lucha internacional contra el lavado de dinero, ese es un problema. Sí, claro. Por ciertos motivos que aduce el Banco de México como situaciones de riesgo en la que lo están poniendo. Dice, primero me está subiendo al carro en el que voy a cometer en la que se puede cometer un ilícito. Y eso implica que yo sea considerado una institución de riesgo cuando ahorita no lo soy. Uno. Y dos, si todos esos recursos van a ir a la reserva internacional del Estado mexicano, que se utiliza actualmente para regular el precio de la moneda mexicana o en su intercambio con las divisas, para controlar el poder adquisitivo de la propia moneda mexicana, podría implicar que, así como se congelan los recursos de un narcotraficante, de un individuo corrupto, o de un miembro de la delincuencia organizada, también esos recursos podrían congelarse. Ese es el temor más grande del Banco de México. Ya. Entonces, si se congelan y no pueden disponer de ellos inmediatamente para poder garantizar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, entonces sí estamos en un gran riesgo. Es decir, la Reserva Internacional del Estado mexicano tiene una disponibilidad tal para el banco que si mañana ocurre cualquier desequilibrio macroeconómico, inmediatamente él puede salir a ofertar dólares. ¿Sí me explico? Ya. Oye, pues de verdad muy interesante y pues un montón de aristas que han quedado por allí y que pues como le digo a varios de los, o a muchos de los personas que pasan por acá, pues te emplazo de una vez para que tengamos otras charlas porque es un tema muy, muy interesante y de verdad para mí ha sido muy esclarecedor, espero que para el público también, todas estas explicaciones que nos has dado, Alfredo. Perfecto, yo quedo a tus órdenes y cuando me lo indiques, pues por acá estamos. Muy bien, gracias. Gusto. Alfredo Patiño, especialista en inteligencia financiera y consultor independiente en materia de lavado de dinero, va a volver por acá en uno de estos días para seguir hablando de este tema que de verdad a mí me ha resultado sumamente interesante, pero ya se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy.
Pero antes de despedirnos, le recuerdo que en Vanguardia hemos lanzado esta iniciativa que se llama Memorial COVID-19 y que tiene como propósito ofrecer a quien ha sufrido la pérdida de algún ser querido durante la pandemia una alternativa para despedirse, decir adiós y cerrar el ciclo de duelo que sigue necesariamente a la pérdida de un ser querido, particularmente en circunstancias como las actuales, en que las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias han impedido la realización de los rituales funerarios que acostumbramos en nuestras culturas. Si usted desea participar en esta iniciativa, por favor, escríbanos un correo a memorial@vanguardia.com.mx o con cualquier teléfono inteligente, escanee el código QR que se encuentra en este momento en la pantalla, lo cual le conducirá a este formulario que también estamos viendo en este momento en pantalla, luego de lo cual un integrante de nuestro equipo editorial se pondrá en contacto con usted para ayudarle a concretar la historia de la persona de la cual se quiere despedir. Gracias a Vicky Patiño, que como cada noche está por acá presente, a Lorena Zamarripa, que envía saludos y pide que compartan. Ojalá que para usted haya resultado interesante esta charla que hemos tenido el día de hoy. Mañana estará por acá el representante en Coahuila de la iniciativa Sí por México para platicarnos qué es lo que están haciendo para impulsar esta idea de conquistar la mayoría en el Congreso de la Unión durante las elecciones de este año, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en específico. Por aquí le esperamos mañana, mientras le recuerdo también que abríguese, las temperaturas están bajas por acá en la región sureste de Coahuila, cuídese, la pandemia sigue aquí, estamos en el peor momento de la pandemia, es necesario que todos sigamos observando las medidas de seguridad, usar el cubrebocas en todo momento, cuando nos encontremos fuera de nuestras casas, incluso cuando estamos en nuestros trabajos, si este es un trabajo de oficina, mantener la distancia social, evitar los lugares concurridos, evitar el contacto físico. De esa manera vamos a romper la cadena de contagios. Cuídese y por aquí nos vemos mañana a las 8, como cada noche de lunes a viernes. Buenas noches.